El carmín de las auroras hoy me trae un nuevo día. Hola. Que una astilla de tu vida te dio el marfil de tu sonrisa se estaciona y morena piel chaqueña mi vergel. Al llamar el conocer ese potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida. El poema de besos lo leí dentro de tu alma y en las quietas mansas aguas de cristal. Sos arcoíris de mis días, sin la lluvia del verano, y en tus manos fue la noche un trajinar. Al llamar el corcel es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. De amor, de amor. Muy bien, ahí estamos. Arrancamos, con los copleros santiagueños. ¿Qué le parece? Piel chaqueña, hermoso tema. Los copleros santiagueños, vamos a ir escuchando. Es un tributo a los manceros santiagueños. Entonces, tiene todo temas cantados por los manceros. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha, o el silbo de algún peoncito que va volviendo a la casa. Noche llena de misterios, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que esperas, una bendición de Dios. Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancias, pago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza. Noche llena de misterios, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas. Mira, hombre simple, temeroso y tan sufrido,
que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Muy bien, ahí disfrutando de la música, de esta música hermosa, como es la música de nuestra Argentina, ¿no? Los Copleros Santiagueños se llama, estos changos, que le hacen tributo a los manceros santiagueños, nada más ni nada menos, ¿no? Alberto Suárez, hola chango. Albert, ¿cómo estás, loco? Aquí despuntando un poco el vicio. Prácticamente 2 semanas estuve sin salir por este medio, porque... Escondete que ahí viene mi mamá piberita. ¡Pará, loco! Bárbaro! Y lo tiró. Había seguido el mozo, ¿eh? 2 semanas decía sin salir al aire, porque resulta que no sé qué problema había o hay en el, en la red, ¿no? Que no podía salir, se cortaba mucho. Espero que ahora no se corte mucho, che. Espero que ahora no se corte mucho y saliendo, que esté saliendo bien, ¿no? Porque sí, en realidad eh, era imposible transmitir y bueno, o sea, se me ha complicado un poco por eso, ¿no? No, era de hablar y se cortaba, hablar y se cortaba y bueno, no se podía transmitir, ¿no? Es más, ya estaba pensando hasta dejar hacer la transmisión porque, bueno, no se puede. Además uno está pagando y que no puedas transmitir es medio complicado, ¿no? Medio complicado. Y bueno, ahí andábamos en esto que es a ver si lo podíamos arreglar, hablamos con todo el mundo, hasta que hoy, bueno, creo que está saliendo, porque lo que yo pude escuchar esta mañana de lo que estaba transmitiendo salía bien, así que me avisan, si se corta, si hay alguna interferencia. Y un poco más, ¿no? Un poco más de los copleros santiagueños, este grupo nuevo, por lo menos nosotros hace poco me han pasado, el año pasado me han pasado música y bueno, estamos difundiendo. Mi guitarra, buscando los sonidos del mágico donde he nacido. Escucho a las charatas soltar sus clarinadas cuando se le amará la madrugada. Oigo casgrillos entre los matorrales y un cabrito bailar en los corrales. Sin murmullos haré una sinfonía que calme ese dolor del alma mía. Mugiendo viene un toro, mostrando su guapesa, y relincha un bagual
en la represa. Arrullo de Torcaza, ramar de Sachapuma, lamento de Crespi en la espesura. El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme ese dolor. Muy bien, muy bien. Sí, Alberto me está diciendo que se corta cuando sale la música. Porque se recorta la señal, se recorta ahí mal. Y acá en la red me marca 0 de 10 a 2 manos. Así que bueno, vamos a ver si podemos o seguimos o lo arreglan, o bueno, vamos a tener que cambiar el stream. Ahí va 7. Se había caído totalmente, total. Bueno, a ver, y ahora cuando habla, sí se quedó amarillo, la señal. Tremendo, tremendo, tremendo. Te dicen ellos, vaya, dice, estamos que iban a trabajar hace 2 semanas. Hace 2 semanas, pero no, es difícil para transmitir, me parece. Si sigue así, vamos a dejar de transmitir. Ahí lo tenemos de oyente a Alberto Suárez, Blanca. Saludos, dice Blanquita. Ahí está, compañero de trabajo del círculo. Yo no sé si cocina Blanca, pero que hacen ruido con la olla, impresionante. Te decía, ¿no, compañero de hace muchos años de trabajo del círculo, ¿no? Que le hemos puesto alma, corazón y vida, ¿no? Al círculo santiagueño. Y bueno, ahí está, calle 23 y 111. Ayer no se podía ni entrar ni salir. Era lleno total. Impresionante, pero bueno, así estamos, trabajando como siempre. Nosotros ya estamos casi ya al final de nuestra gestión, porque bueno, seguramente en un mes, a más tardar, seguramente ya vamos a dejar de ser el presidente del círculo, nos vamos a dedicar seguramente a la radio, nos vamos a dedicar seguramente a otras cosas que tenemos proyectadas, nos vamos a dedicar a ir a Santiago, a hacer nuestra casita. Y bueno, hay un montón de cosas que tenemos pendiente para hacer. Y bueno, obviamente que al círculo siempre vamos a estar yendo ya como un socio más, ya. Así que Albertito, ponete las pilas, que un día vamos a tomarnos un vino ahí. ¿Qué te parece? A comer una empanada, unos asados, una tortilla y disfrutar de lo que hicimos, ponete las pilas, así que bueno, hay que disfrutar de lo que hicimos. Repito, por lo menos esa es la idea mía, ¿no? Trabajamos y dejamos muchas horas de nuestra vida, entonces tenemos que disfrutarlo al Círculo Santiagueño. El Círculo Santiagueño está manejado por comisión, no, nadie es dueño. A ver, Los Fogoneros. Atento, siento golpetear un
siento golpear un bombo y rayar una guitarra. Seguro que son los changos que están formando la farra. Hacia mi lindo Santiago nunca faltan las vidalas. La chacarera y el gato, Tampoco las viejas zambas. Los paisanos se acomodan y están buscando la danza. las mozas también airosas, revoleando Esos cera. bandados de luces levantando pera. Aquí terminan mis versos, pero no si los recuerdo. Segunda. Atento, La música de mis pagos está latente en mis venas. La música de mis pagos está latente en mis venas. yo no quisiera que falte porque se agrandan mis penas. Recordando a los cantores que están ya los que se han ido. ¿Cómo olvidarlos si fueron Copla de huesos suspiros. El monte me está llamando, siento su llanto de lejos. Es el jazmín que no calla, su tristeza hecha silbido. Por eso quiero cantarle, bebiéndome en los caminos. Aquí termina mi verso, pero no si lo recuerdo. Tomá, aquí terminan mis versos, pero no así mis recuerdos. Así nos pasa a nosotros, Todo se termina, pero menos la nostalgia, menos la nostalgia. A ver, ¿quién anda por acá? Vamos a saludar, che. A la miércoles se me lo fue. Brisa Gauna, qué lindo. Che, la rompieron, la estuve mirando, La rompieron ayer, Aida Vanegas, Manuel Agüero, ¿cómo están? Alberto. Brisa Gauna me tiene que pasar música, Pues no tengo aquí, Así que bueno, pasame música, Chango. Así tenemos para difundir aquí, Cristina Benavides, buenas tardes. Oh, Chango Churuch, Osvaldo Juárez, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Che, cuenten cómo pasaron el fin de semana. ¿Han comido asado? Pues está para festejar cuando prende carbón, que no. Es una cosa, como 10.000 pesos para hacer un asado, che. Más si son 4 o 5, ¿no? Mamita querida. Bárbaro. Pero bueno, ¿pasará? Tiene que pasar, que no. Tiene que pasar todo esto, pero así que bueno, no vamos a hablar de política. Pero sí podíamos hablar de ay, me olvidé, de Edgar, ¿cómo es? Edgar Chávez, o Neri Chávez. ¿Qué tal? Fiesta para los santiagueños, che, este fin de semana. Algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, pero bueno. Santiagueño salió primero en la maratón aquí en Berazategui, lo ha hecho, son a todo, más de 4.000 corredores el tipo. Salió primero, tomá. Y no conforme con eso, estos desgraciados, allá lo vacunaron a Boca. Allá lo vacunaron a Boquita. Qué bárbaro, bueno, pero ahí estamos contentos igual, que no. Pero bueno, somos de Boca. Así que un fin de semana increíble, increíble, para el deporte santiagueño. Increíble, la verdad. Podíamos escuchar, por acá teníamos, no sé dónde, la voz del Chango, A ver si podemos conseguirlo. Lo tenía acá, pero yo muy porteño soy. Pero Edgar, bueno, ¿qué pasa?
De carrera, sos de Santiago del Estero, presentate. Sí, bueno, la primera vez que esta carrera me la habían invitado bastante amigos, me han dicho que era muy buena y que era una de las tradicionales que no podría dejar de correrla. La verdad que me la he preparado bastante, jueves he sufrido una caída, me he guinzado el hombro y no me la quería perder. Le pregunto al médico cuando me hace una radiografía, me dice no es quebradura, así que es un esguince. Le digo, ¿puedo correr? Y si te permite el hombro, mandate, me dice. Así que ayer he probado trotar sin el brazalete y no podía, así que largo con esto, digo, ya está, estoy aquí. Bueno, ¿y cómo te fue corriendo con un brazo menos? A ver, contá. La verdad que bien, no he sentido mucha diferencia, me he sentido cómodo, he hecho una buena carrera, hasta el kilómetro 6 venía peleándola con Mito Guerra, y había mucho viento también, hoy un poquito, y la subida. Pero bueno, las subidas a mí me favorecen siempre, me siento cómodo, así que podía hacer una buena carrera. 28:40, 28:50 casi, ¿está bien? 29:49. 29:49, un tiempo tremendo, porque acá no se había hecho ese tiempo. Sí, mi mejor marca también. El otro día había hecho en la malla 29:59, le he bajado 10 segundos más, así que mil feliz, contento. Bueno, ¿de dónde sos, básicamente? Del Monte Santiagueño, la Magdalena, departamento Moreno, queda a 60 kilómetros del pueblo más cercano, Chocorral. Monte dentro, no existe agua, no existe luz, no existe nada, así que soy de ahí. ¿Qué te pareció Berazategui? La verdad que impresionante, la gente, el cariño, el aliento que tiene todo el circuito, increíble, muy emocionado. Bueno, aquí tenemos a la ganadora de la categoría femenino. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Antonella Guerrero, tengo 25 años y soy de La Matanza, San Justo. ¿Conocías la carrera? ¿Habías venido a correr acá? Sí, había venido en el año 2019 y en esa edición quedé segunda con una marca de 36:40. Hoy 2022 quedé, primera con mi mejor marca. La verdad que no sé porque los 10 kilómetros me sonaron antes del arco, pero bueno, 35:00 por debajo. Así que nada, estoy contenta. La verdad que es un tiempo, ¿no? Sos corredora de calle. Sí, me pasé al fondo. Yo antes corría mucho 800 y 1500, donde tengo el título de campeona argentina. Estoy profundizando en el fondo, así que nada, estoy probando las distancias más largas. Trotar sin el celeste y no podía, así que largo con esto, digo, ya está, estoy aquí. Bueno, ¿y cómo te fue corriendo con un brazo menos? A ver, contá. La verdad que bien, no he sentido mucha diferencia, me he sentido cómodo, he hecho una buena carrera, hasta el kilómetro 6 venía peleándola con Mito Guerra, y había mucho viento también, hoy un poquito, y la subida. Pero bueno, las subidas a mí me favorecen siempre, me siento cómodo, así que podía hacer una buena carrera. 28:40, 28:50 casi, ¿está bien? 29:49. 29:49, un tiempo tremendo, porque acá no se había hecho ese tiempo. Sí, mi mejor marca también. El otro día había hecho en la malla 29:59, le he bajado 10.000 feliz, contento. Bueno, ¿de dónde sos, básicamente? Del Monte Santiagueño, la Magdalena, departamento Moreno, queda a 60 kilómetros del pueblo más cercano que se llama Suncho Corral. Monte dentro, no existe agua, no existe luz, no existe nada, así que soy de ahí. ¿Qué te pareció Berazategui? La verdad que impresionante, la gente, el cariño, el aliento que tiene todo el circuito, increíble, muy emocionado. Bueno, aquí tenemos a la ganadora de... Bueno, ahí está, ¿no? Está, che, el ganador, ¿no? Neri Chávez, Edgar Chávez, de los Montes Santiagueños, dice, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí no podemos objetar nada, porque está diciendo y está hablando de una realidad de Santiago del Estero, donde dice no hay agua, no hay luz, no hay nada. Y ahí vive este muchacho y de ahí viene a Berazategui a competir con muchos atletas, seguramente de toda la provincia de Buenos Aires y de Argentina, y salió primero, seguramente sin recursos también, y sin embargo, ahí lo tenemos al santiagueño. Esto pasó el sábado, y para no ser menos, el domingo lo vacunan a Boca. Eso que fue a la noche, pues si era la siesta, chao. Ahí le ganaba, ¿no? Así
Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos compuesto la música. La música que nos une, nosotros podemos tener diferencia de todos los colores, de todos los colores. Pero la música, hay como, ¿eh? Eh, es como que nos une, ¿no? Realmente es algo, porque, que bueno, uno se junta con changos de distintos lugares, de distintas provincias, a compartir eh, un vino, una cerveza. ¿Ah? ¿Para qué vamos a negar que no, Alberto? No vamos así a juntar para tomar yogur, ¿no? Olga Gutiérrez, buenas tardes, saludos. Velo a los changos, nos dice. Así que bueno, Brisa Gauna, acuérdense que me tienen que pasar música. Ahí antes de seguir, quiero darle mis condolencias a la familia Bravo, a la familia de Lucho Bravo, por el fallecimiento de su hermano. A doña Uva, la mamá de Mabel, que también falleció su hermana allá en Santiago del Estero. Así que bueno, así están las cosas, ¿no? Cuando se pierde familiares son momentos difíciles. Vamos a escuchar a estos changos que la otra vez, como le decía, han vuelto de no sé cuántos años al círculo santiagueño. A la banda de esquina de Gómez nombrarlos quiero, que siempre nos hacen el aguante, el Santiago del Estero, con vino y cervezas, con un trago en la cabeza, saltando, saltando en el entrevero. Los gauchos santiagueños. Hasta parece que se cae ahí también el sonido, ¿no? Una más, los gauchos santiagueños.
apaciguando la gresca que en una cancha de campo se armó, trompadas, patadas como el canguro, es duro para el golpe el paisano, tranquilo como agua de tanque, le gusta el chamamé y la chacarera, el amigo Juan Carlos Herrera, más picante que el ají. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío, por aquello que un día fue mío, que hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama, y algo dentro de mí se derrama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión. Escuches y vuelvas a mí, una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón, una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor, mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. Cada vez que me acuerdo. El domingo 19 de junio venía a festejar el Día del Padre desde las 11 de la mañana en la Peña de Abel Massa, que presenta una cartelera impresionante de artistas por primera vez en la zona sur y a pedido esperadísimo. Triste y con pena me voy cantando esta Pitín Salazar. en la cruz de un puñal, don Manuel Gorostiaga. Actuación estelar de Pancho Escalada. Si habré amanecido bailando de acordeón, enredado en amores, de esos que son. El Choca Santillán. Mapa, cuando me abraza tu corazón de guitarra, siento correr por mi vena. Chito Galarza. Saco el pecho y pego el grito. ¡Viva mi pueblo, San Luis! El salteño Gareca. La vida de la che es sufrimiento, eternamente enviando. Abel Massa. Yo soy el festivalero, solo vine a cantar
Selva Silva y Pablo López. NB de Néstor Bravo. Almuerzo a cargo de la familia Massa. Buffet a cargo de la familia Vallejos. La Peña de Abel Massa en el patio del Chavo. Calle 136 entre 5 y 6. Verazategui. Por informes 11 27 95 66 63. No se suspende por mal tiempo. Domingo 19 de junio festejamos el Día del Padre en la Peña de Abel Massa. Te vamos a estar esperando. Ahí es realmente una ganancia de no puede seguir agregando que quería parte de la Peña de Tomasa el domingo, pero bueno, lamentablemente ya está completa. Ahí está, Panchito Escalada. Vamos a disfrutar la música de Panchito Escalada el domingo en la Peña de Abelito. Ahí va a estar, Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Eso, así, palomita, así. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza, quiero de ella su promesa, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza, quiero de ella su promesa, ingrata paloma blanca. Así, mi amor.
A mover la tabla, compa. Así, así. ¡Alegría, alegría! A gozar y a bailar, muchachos. ¡Vamos nomás! Eso así. Alegría, alegría, si se baila, mi amor, así. Eso, mi amor. Uno zapatea nada, Cristian y Javier, ¿eh? Así viene glamoreando esta cinturita. Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, ahí estamos disfrutando de la música de Panchito Escalada, que el domingo 19, Día del Padre, va a estar acompañando en el escenario ahí a la peña de Abelito Massa. A ver, velo a los changos, dice Alberto Suárez. Ningún lácteo, dijo Coco, no, que lácteo. Changuitos, primero, imagínate si lo hago correr, dice a Machi y a Chunchino. Esos son de Atanico y Chango, que son mañeros en la llegada. Le pones una cabra, en un minuto pasan como balas. Esos son rápidos, en serio, ¿eh? Así dice Manuela, che, ¿eh? Al Chango, ¿eh? Así que bueno, un saludo también ahí para Chunchino, para Machi, allá en Atamisti, Changos santanisqueños, domadores, payadores, animadores, de todos. No, esos son de todo un poco, los changos. Bueno, ahí disfrutando de la música de Panchito Escalada. A ver, ¿qué podemos escuchar ahora? Vamos a ir buscando. Por acá estaba, no sé si en dónde. Los tenía por acá. A ver. Antes vamos a ir al Caimanta. Estos changos salteños, che, lo vamos a escuchar, que en algún momento hicimos contacto y casi vienen, y bueno. Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de usadas y nueva, plan canje, entrega tu bici usada o llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Esto es aquí en Berazategui. Comunicate con Carlitos al 11 49 49 32 69. Ahí está, 11 49 49 32 69. Está en la Avenida Italia, entre 149 y 150, ahí a 5 cuadras del Bajo Nivel, en el barrio de Plátanos. Electricista matriculado, si querés colocar tu medidor, trabajo con mano de obra y materiales, certificado de SEI, todo lo que buscas en electricidad, llamalo a Matías al 11 69 45 48 65. Ah, la miércoles, che. Va a tomar unos mates antes de hablar, que no. A la mierda. No tenía nada, che. A ver, porque estos fríos de todo nos tienen a mal traer. Ahí está. Encima hoy me dice, poné la cuarta vacuna, che, ando como que me han ondeado en el ala. Ando largando un ala. Bueno, ahí está, Ya dijimos, el teléfono de electricista matriculado, 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Venta de empanadas santiagueñas, al horno y frita, de carne, de mondongo y de pollo. Exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. También podés pagar por Mercado Pago. Y acordate, el lunes 20, vamos a estar haciendo locro para vender. Lunes 20 estamos haciendo locro para vender aquí en la calle 112, entre 10 y 11, número 1070. Ahí vamos a estar preparando, también vamos a preparar queso de cerdo. Ya creo que para el viernes van a estar los quesos de cerdo. No mucho porque, bueno, más por pedido hacemos que por otra cosa. Porque, bueno, hoy está difícil el asunto y, bueno, hay que hacer y vender, si no, no va. Así que, bueno, recuerde para el lunes, lunes 20 de junio, Día de la Bandera, ahí vamos a estar preparando el locro aquí en
en la calle 112, entre 10 y 11. Jorge Cáceres, viajes y encomiendas y turismo. Llamalo al 4267-0541 y si no al celu 11 59 56 27 42. Salimos desde el Cruce Varela todos los viernes a las 15 horas. Repito, salimos del Cruce Varela todos los viernes a las 15 horas. Pasamos por Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce del Lomas, Camino Negro y Rodríguez, Itatí, Camino Negro, Puente La Noria, Crovara, General Paz, Liniers, Panamericana, 202, 197, La Ruta, Escobar, rumbo a Santiago del Estero, toda la Ruta 34, y bueno, en ocasiones también va por la Ruta 9, también allá pasa por la terminal de La Banda, pasa por la terminal de Santiago del Estero, allá por la terminal de Termas de Río Hondo, rumbo a Tucumán. Les repito el teléfono, 4267-0541 y al 11 59 56 27 42. También ven autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas encontrás en un solo lugar y al mejor precio. Mercaderías, bebidas y artículos de limpieza. Río Traful y Catamarca es la dirección. Barrio Pista El Trote de Florencio Varela. Anotá el WhatsApp, para consultas de autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera es el 11 32 14 52 33. 11 33 14 52 33. Muy bien. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Anotá el teléfono 11 69 45 48 65. 11 69 45 48 65. Viaje y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Villa Tamisqui hacia Berisso. Y los viernes salimos desde Berisso hacia Villa Atamisqui. Así que bueno, de allá de Atamisqui pasa por Loreto, Briaposo, Forre, Mailín, todo lo que es la ruta 34, pasando por la 197, 202, Moreno, Merlo, kilómetro 29, Constitución, Berazategui, La Plata, Berisso, ahí está. Anotá el teléfono y lo llamás a estos teléfonos. 221 59 59 154. 221 59 59 154. ¿Anotaste? Y también el 221 54 67 044. Ahí está. A ver, aguantame, Clivia, aguantame, ahí te atiendo. Ahí está. Bueno, vamos a ir escuchando a Caimanta. A ver si podemos escuchar. Churita, la niña. Linda la chica. Ay, me estás oyendo esto. Ay, chica. No, ya está picado, hay que dejarlo. Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos. Mi corazón galopaba, sabiendo que le espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la imita, tan bandida y coqueta, como fruta madura, lista para cachirla.
Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, La esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, su lindo muslos morenos. Mi corazón galopaba, sabiendo que le espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la imita, tan bandida y coqueta, como fruta madura, lista para cachirla. Tan bonita la imita, tan bandida y coqueta, como fruta madura, lista para cachirla. Lista para cachirla, lista para Ahí está, cachirla, Caimenta. lista para cachirla. Suenan los bombos marcando firme compás, cueros sedientos de luna sin sal están. Quedo en la noche con copas de más, un sol amanecido triste llega. Gritan las cuerdas o gritas lo más, se pichan otra copa y te pagan. Suena una copla en el pecho de algún cantor, se saca el duende y entrega su corazón. Pintando estrellas mis días se van, con el eco de mi voz una vez más. ¿Cómo alejarme de mi ancestral religión? Si soy astilla de un palo que no murió, espino fiero si me han de tallar, con la raíz de mi tierra en cualquier lugar. Sigo los pasos de aquellos que están entregando el mismo sueño que me he de llevar. Giran los vientos pensando en algún dolor, danzan los changos buscando encontrar amor. Pintando estrellas mis días se van, con el eco de mi voz una vez más. Muy bien ahí. Caimanta. Estoy buscando, a ver, vamos a ir mirando porque así no se me junta más. Dice, muy bueno, Juan, un abrazo gigante, muy rico los chorizos. Poné por tu nombre. A ver, porque me dice Facebook User. Hola Juan, ¿cómo le va? Aquí estoy escuchando su programa. Abrazo grande. Tampoco sé quién es. Saludos, Norita, mi amiga, dice. Pasame Pasacalle del Amor.
Nachito, Nacho Moncillo por ahí anda también. Pásame por Miguel Figueroa. Pitas Can, ¿quién es? Buscando, che. A ver, pasa calle del amor. Bueno, ahora lo buscamos. Vamos a ir a buscar. Ricky lo debe conocer, estos chicos que se llama Domingo Acuña. A ver, vamos a escuchar, un tema que nos mandó también letra y música de Domingo Acuña. A ver, ahí estamos. Chacarera para mi pago de Santa María. Primera. Una oración de grillos bajo un cielo estrellado, un coro de coyullos madura el desarraigo. Una oración de grillos bajo un cielo estrellado. Una luna grandota quiere entrar en el rancho. Será la última noche en aquel viejo patio. Vamos pa' Buenos Aires, te dejamos Santiago. Conversación bajita del viejo y de la vieja, toros de la injusticia bramando en la represa. Conversación bajita del viejo y de la vieja, y yo con mis hermanos correteando en el patio. Se juntan los yanarcas como para atacarnos, y un coro de coyullos madura el desarraigo. Muy bien, ahí. Lindo, ¿no? Lindo tema, che, lindo tema. Y también vamos a ir buscando, por ahí estaban los changos, un dúo salteño también. A ver si lo encontramos por acá. Dúo Sentimiento. Ahí está. Que ayer andaba uno en el círculo, Los saludé así a la distancia, che. A ver. Alto Verde querido, pueblito humilde en el litoral, tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán. Tus dormidos, yo sé que un día despertará. Pañuelo celeste que Pancho Díaz solía llevar, prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Canoita que pasas rumbo pa' la ciudad. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Dúo Sentimiento, desde Salta, aquí en la radio ashpaminsky.com.ar. Mañanitas dormidas, puertos de ausencia te hacen llorar. Lágrimas de amargura que el tiempo nuevo sabrá borrar.
lágrimas de amarguras que el tiempo nuevo sabrá borrar. Paraná solitario, puñales verdes, litoreños, han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Canoita que pasas, rumbo para la ciudad. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. La litoraleña, una samba muy linda. Y ahora un gato, el gateador. A ver, vamos a descubrir, ¿eh? Vamos a descubrir. Atento, ¿no? Porque, a ver, levante las manos los que nunca han gateado. A ver, Chango, a ver, Nacho, levante la mano el que nunca ha gateado. Nadie levanta la mano, pues todos gateadores. Todos gateadores, sí. Gateador se llama este. Y si me querís, no me hagas sufrir. Quiero llegar a la cama donde dormís. Que mi corazón por vos se quiere salir. Ya no me digas que no, siempre me haces tú esperar. Quiero ser tuyo esta noche, no te hagas la de rogar. Tapadita con mi poncho, no quedas tu corazón, un besito y tu querer. Me voy a volver cantando cerca del amanecer. No me niegues tu cariño que mañana hay de volver. Despacito y en silencio me hay de acercar al ranchito donde vive mi vida. Así los perros no sienten que voy a entrar. Si te toco por los pies, no te vayas a asustar. Seguro que voy mudito, voy queriéndome acostar. Si tu mamá se despierta, me hay a rodear. En el sueño, en el velo quedas, la noche sería cuando vas a enamorar. Poncho con mi china, pucha, qué lindo es amar. ¿Qué les pareció? Levanta la mano, Han sido gateadores. Dice, hola, buenas tardes, don Juan, hola, prima Nora. Sí, se escucha bien. Soy Reina de Varela, una santiagueña del todo. Buenas tardes a todos los loretanos y loretanas que estamos santiagueños de todos los colores, ¿no? Diseminado por toda la República Argentina y el mundo, porque estamos diseminados por todo el mundo, estamos en todos nosotros. Pero no es que nos quisimos ir de nuestra provincia, sino porque, bueno, teníamos la necesidad, ¿no?, de mejorar nuestra calidad de vida, mejorar buscar trabajo, cosa que en Santiago sigue pasando lo mismo. Yo vine hace 46 años. Las canicas no son de casualidad. Hace 46, está bien que vine de changuito, pero hace 46 años. Y estero no había trabajo. Vos tenías que trabajar achando, sembrando tiempo de la
de sembrar, otros. Igual lo que veo cuando voy a Santiago, ¿no? Esta es una realidad, no estoy hablando por hablar, ¿no? Digo porque los muchachos, los changos jóvenes, se siguen yendo. Tal vez ahora distinto, pero se siguen yendo. Nosotros en aquellos tiempos, cuando vinimos a Buenos Aires, había trabajo por todos lados, ¿eh? Había fábricas de todos los rubros. ¿Qué ha pasado con nuestras industrias, no? Aquí se fabricaba desde aviones, barcos, trenes, qué sé yo, no me acuerdo más. Hoy se importa hasta un palillo para limpiarse los dientes, made in China. No sé qué ha pasado con nuestra política, no sé qué ha pasado con nuestros políticos. Y en Santiago, como les decía, los changos se siguen yendo, ¿eh? Tal vez a la desflorada, tal vez a juntar nueces, papa, qué sé yo, a trabajar, y no un mes, sino se van 3, 4, 5 meses, lejos del pago. Sí, se entrecorta porque yo veo que se cae la señal, y ahí cuando cae la señal se entrecorta. Sí, sí, es verdad, es verdad. Le estaba diciendo que sigue pasando eso. Tal vez nosotros antes veníamos y nos quedábamos, porque había mucho trabajo. Hoy ya Buenos Aires está padeciendo, como cualquier parte del país, mucha necesidad de trabajo. Y como hace muchos años, los muchachos se siguen yendo a otras provincias porque no hay trabajo en Santiago. Y esto no es joda, es verdad. Y como decía ahí Edgar Chávez, el maratonista que ganó el sábado aquí en Berazategui, un chango, más de 4.000 corredores y salió primero. La voluntad, ¿no?, de ese chango seguramente para venir de allá con mucho sacrificio y demostrar la calidad o la capacidad que tenemos, ¿no? La gente que vive en el monte. Ahí explicaba él cómo ha pasado todo esto, ¿no? Si lo tenemos, lo quiero pasar de vuelta. 29, 40, un tiempo tremendo, porque acá no se ha hecho ese tiempo. Sí, es mi mejor marca también. El otro día había hecho en la malla 29.59, le he bajado 10 segundos más, así que mil feliz, contento. Bueno, ¿de dónde sos, básicamente? Del Monte Santiagueño, la Magdalena, departamento Moreno. Queda a 60 kilómetros del pueblo más cercano, que se llama Suncho Corral. Monte dentro, no existe agua, no existe luz, no existe nada, así que soy de ahí. ¿Qué te pareció Berazategui? La verdad que impresionante, la gente, el cariño, el aliento que tiene todo el circuito, increíble, muy emocionado. Bueno, aquí tenemos a la ganadora. Qué lindo, ¿no? Qué demostración, qué demostración que se puede escuchar esto, porque aquí no hay mentira, ¿no? Porque te está diciendo de que viene donde no hay luz y no hay agua. Año 2022, donde los políticos viven todo en Barrio Norte, ¿no? Los tipos. Y después dicen, sí, primero la gente, primero la provincia y no sé cuántas cosas más, ¿no? Zamora, yo sé las necesidades que pasan con el agua la gente. Pasan mucha necesidad con el agua la gente. Igual que se vaya a enterar que no lo votaste, no te da agua. No sé por cuánto tiempo. Esto es verdad, esto no es macana. Lamentablemente, ¿no? Pasan estas cosas. Estuvimos mucho con los salteños, ¿no?
A ver este. Otro gatito, el cimoqueño. Vamos, Teco. Vamos, Tequito y sus legüeros. Miércoles de chango, ¡Apateo! Media vuelta. Otro zapateo. Se acaba. Aro. Vidita, si me querís matar, por favor, guardate ese puñal. Solamente decime que no y para mí será mortal. Segundita. Ah, que había sido querendón, ¿no? Las palmas. Árbitro. Bailalo, Sandrita, además como bailas en la silleta. Zapateo. Media vuelta. Zapateo. Se acaba. A ver, ¿cómo andan, che, para bailar estito? Tomá. Que viva España, viva Santiago del Estero. Calculo que debe Norita, che. Dice Juan, pasame una polca de mi hermano, Jorge. Decime porque yo no veo aquí los... No me sale los nombres en el Messenger, che. Ahí ya lo tenemos, ¿eh?
Betty. Ahí ya tenemos una polquita, espectacular, y en la voz del catango loretano. A ver, ¿qué decía? Hola, don Juan, ¿cómo le va? Le estoy preguntando para irnos allá, que quería ir a San Nicolás usted. Ajá, ahora escuchamos. Claro, bueno, andamos ganas de ir a San Nicolás, a la Virgen del Rosario. Ahí vamos a... junto con Ferreira y otro montón de compañeros. Bueno, repito, Juan, pasame una polca de mi hermano. Supongo que de no, porque no en el Messenger dice Facebook user. No dice el nombre, no sé por qué, pero bueno, no dice. Pero nosotros suponemos que es Norita y ahí estamos buscando una polca. Dice Amor de mi infancia, una polca por el catango loretano. En la infancia donde yo te conocí, mi pollito creciendo a la brevedad. Hoy te encuentro y mis ojos parpadean, mi corazón aletea con las ansias de llegar. Tu ternura siempre mi dulce vivir, tus ojos estrella mi amanecer, tu mirada en la brisa que me abraza, ilumina la esperanza de besarte una vez más. De la mano hacia el altar, entraremos nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. De la mano hacia el altar, entraremos nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. Mi amor es un jardín donde tú estás, en mis sueños te imagino caminar. Muchas veces el universo de tus besos me dará felicidad. Tu ayer de chiquitita ya pasó, mi mañana será futura mamá.
Solo pienso que en mi suerte y tu destino se unan solo un camino por toda la eternidad. De la mano hacia el altar, entraré en un nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. De la mano hacia el altar, entraré en un nuevo mundo, bendecidos los dos juntos, formaremos un hogar. Miguel Gallo y esposa, esta Vidala, con mucho cariño. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vidala y Polka, ahí compartiendo, por supuesto. A ver, vamos a escuchar unas guarachas de antes, que no. Y ya casi nos estamos yendo, casi nos estamos yendo. Porque, bueno, tenemos cosas que hacer. Entonces, vamos a terminar, ¿no? Ahí vamos. A ver, vamos a escuchar una guarachita. Las guarachitas son de la 80 y pico, 90. Ha llegado la conga del amor, para el y alegre el corazón. Nadie quede sentado porque ya comenzó la conga. Es una melodía que invita a parrandear, todo por melodía, nadie quede ya. Y que suenen las palmas al ritmo sin igual. La conga, la conga, la conga, la conga del amor. Bailando la conga te sentirás mejor, te brinda alegría, te da felicidad. Bailando la conga al son del acordeón. ¿Cómo se mueve el pozo más
para que todo baile y alebre el corazón. Que despertado porque ya comenzó. Es una melodía que invita a parrandear. Todo porque la ronda que nadie va y que suena en almas de ritmo sin igual. La conga, la conga, la conga, la conga del amor. Bailando la conga te sentirás mejor. Te brinda alegría, te da felicidad. Bailando la conga al son del acordeón. Se mueve de el ritmo de la conga de los frijoles. La conga del amor, bailando la conga te sentirás mejor, te brinda la que da felicidad, bailando la conga al son del acordeón. Vamos. Una más. Que viene el caminito. Amigo mío, señor. Llévame hasta mi casa, señor. Con esto nos vamos yendo, ¿eh? ¿Seguro? Conmigo, si es donde yo vivo, porque me encuentro machado desde tanto tiempo. A casa, para que me sienta tranquilo, y yo te daré las gracias, mi querido caminito. Muy bien, será hasta mañana. Mañana vamos a seguir, con la música. No se olviden. Tenemos, a ver, tenemos a mano. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos en Berazategui, venta de empanadas de carne de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede ser exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todo. Ahí está, la oferta de la publicidad, ¿no? La venta de empanadas, de chori casero, de tamales y para el fin de semana, queso de cerdo, ¿eh? Y el lunes en especial, Día de la Bandera, vamos a estar haciendo locro, ¿eh? Locro aquí en la calle 112, entre 10 y 11.
Así que bueno, vamos a continuar ahí con un poco más con las guarachas de antes. Y con eso le digo hasta mañana. A ver. El nuevo de A ver, ahí se metió un... A ver, ahí nos vamos despidiendo diciéndoles hasta mañana. Mañana vamos a estar de vuelta compartiendo esto que nos gusta, ¿no? Que nos gusta la música, charlar con ustedes. Ahí está. Pueden seguir escuchando en la radio, ¿eh? En la radio, ahí está la transmisión en el Facebook. Ustedes hacen clic en donde dice, está escuchando la radio por internet y ahí directamente sintoniza la radio, puede usar tranquilamente el teléfono, ¿eh? Chao, chao.